Bueno, buenas tardes. Estamos en el segundo encuentro de Punto de Encuentro, valga la redundancia. Bienvenida Susana Cayuso. Igualmente, Berti, un placer. Hoy vamos a hablar del tema de las medidas cautelares que se han planteado a lo largo del país contra la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entonces, si te parece, podríamos empezar a hablar de estos casos que tienen que ver más con planteos realizados en función de algún tipo de colectivo o alguna acción colectiva a partir de pedir la inconstitucionalidad de la norma y obtener que no se aplique la norma en determinado lugar, ¿no? Había presentaciones que se habían hecho en distintas provincias. Sí, seguramente esto no agota las que pueden estar en trámite, Ana Laura. Sí. Pero es cierto, algunas de las que se han presentado, estamos hablando de la Cámara Federal de Bahía Blanca, de Comodoro Rivadavia, la Cámara Civil de Córdoba, los tribunales de Corrientes, y bueno, y San Luis, que tiene una postura particular. Pero en estos que te dije, Bahía Blanca, Rivadavia, Córdoba y Corrientes, con una pequeña diferencia, en realidad, en todos los casos, fueron rechazadas con el fundamento que quien había hecho el planteo se había interpuesto amparo, o sea, la vía procesal que habían elegido era el amparo, pero eran abogados que se presentaban por derecho propio e invocando intereses de incidencia colectiva. Esto es el amparo en los términos de la Constitución Nacional después de la reforma del 94, ¿no? La ampliación en cuanto a quienes pueden estar legitimados. Ahora, ¿qué pasó? Que evidentemente las cámaras consideraron que no tenían legitimación para hacer ese planteo. En general, o sea, que no había caso concreto, que no había interés legítimo de parte del abogado en orden a su presentación por derecho propio, pero tampoco podía invocar la representación de un colectivo no individualizado. Claro. O sea, que afectaba indiscriminadamente, porque los procesos colectivos tienen un trámite particular, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les ha dado lugar, y esto que seguramente alguno conoce como las famosas acciones de clase, que son colectivos que tienen intereses absolutamente homogéneos y compatibles que se presentan para cuestionar una ley, por ejemplo. Entonces, en todos estos casos, no legitimación activa, no caso concreto ni justiciable, y no reunir los requisitos para invocar un interés colectivo, perteneciente a un grupo de afectados por la ley. En el caso de San Luis, es diferente porque sí declaró la jueza de primera instancia la inconstitucionalidad de la ley. A ver, hasta este momento, Ana Laura, yo no sé, esto, incluso en este momento me doy cuenta que no tengo aquí la fecha, pero yo creo que estamos hablando entre marzo y abril. Es una jueza de primera instancia, el planteo lo hace una senadora que es Negre de Alonso, que se había opuesto en el Senado a la aprobación de la ley, y la herramienta procesal constitucional que utiliza es una acción meramente declarativa. Esto de inconstitucionalidad, ¿no? Para que esto quede claro. Lo que intenta este tipo de acción es, en este caso aparentemente, yo no sé si esto va a sobrevivir, quiero decir, estamos en primera instancia, pero el argumento era
despejar la incertidumbre que pesaba sobre la provincia de San Luis acerca de la aplicación o no de la ley voluntaria de interrupción del embarazo. Claro. Seguramente tal vez tendríamos que revisar un poquito más los argumentos que tuvo la jueza. Solo para recordarlo, estamos hablando de una ley que es de derecho común, que esto es facultad del gobierno nacional en los términos del 75, inciso 12. Nosotros no tenemos un federalismo como el norteamericano. Cada provincia no dicta su legislación común, su código civil, su código comercial, su código de trabajo. Esto es una facultad delegada en el gobierno central. Perfecto. Lo que sí es facultad de la provincia es el dictado de los códigos de procedimiento, por eso ahí podemos encontrar algunas instituciones muy interesantes en materia de garantías de derechos constitucionales, y tienen facultades que nosotros denominamos de poder de policía, pero no de la policía que habitualmente se conoce, sino que significa que en determinadas materias que son propias del ámbito de la jurisdicción local, las provincias pueden dictar medidas distintas que las que puede implementar el gobierno nacional. El tema más claro se presentó con la presenciabilidad durante la pandemia. Esto es, Ciudad Autónoma, como tiene esa facultad, podía resolver en orden a su propia evidencia, a sus propios variables, presenciabilidad bajo determinadas condiciones. En igual medida el resto de las provincias. Claro. Cuando pensamos en si reducimos el horario para circular, o otras cuestiones ligadas al modo, o por ejemplo el aforo, o por ejemplo afuera del restaurante, dentro del restaurante, grupos de 4, grupos de 6. Entonces, ¿por qué insisto con esto? Por eso decía, porque la ley de interrupción del embarazo es una ley de derecho común, sin duda tiene un nexo, lógicamente, con la protección a la salud, que podemos discutirlo, y a otros aspectos, pero está dentro de las facultades del Congreso de la Nación. Claro, lo que vos planteás de alguna manera es que no sería potestad de las provincias decir yo en mi territorio no la aplico, porque evidentemente es una ley a nivel nacional. Claro. A ver, este caso, la declararon directamente inconstitucional. ¿Esto qué significaría, en primera instancia? Que la provincia de San Luis no aplica esta ley. Pero a partir de la declaración de la inconstitucionalidad. Claro, allí hay una interrogante, porque ahí no tengo sentencia definitiva. Claro. ¿No? O sea, tengo que agotar la vía local, todos los extraordinarios locales, y como la noticia que daba cuenta de esto decía, esto lo va a resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, en definitiva, le va a llegar a la Corte. No es un caso individual, como los que vos vas a comentar ahora, sino, te vuelvo a repetir, que también podría estar en discusión el grado de legitimidad que tenía la senadora. O sea, más allá de que sea una acción meramente declarativa. Yo tengo mis dudas acerca sí, por ahí, de esto, pero por bueno, ahí el tema, por el tema del caso concreto específicamente podría ser, ¿no? Exactamente, exactamente, porque le está dando a la declaración de inconstitucionalidad un carácter general. Claro. Esto es, no aplico la ley. Recordamos que cuando el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad de una norma en el orden federal, en cualquier provincia, solo es aplicable al caso concreto. Claro. O sea, que hay una, más allá que los recursos locales tengan peculiaridades. Por eso a mí me parece acá que es interesante seguirlo, este caso, porque tenemos que ver cómo va a avanzar en las instancias que faltan, ¿no? Claro. Así que hay más, me parece que hay bastantes más, pero que están todos en trámite. O sea, no podríamos avanzar demasiado. Bueno, entonces, esta segunda parte está dedicada a 2 casos en particular, en donde hubo planteos en casos concretos.
Uno sucedió en la provincia de San Juan y otro en Salta. Uno tuvo lugar en el mes de abril, primeros días de mayo, y el otro en junio. Y las presentaciones la hicieron en los dos casos los progenitores de la persona en gestación, ¿no? Y lo que en ambos casos, voy a entrar primero en el caso de San Juan, en donde se hizo un planteo de una medida cautelar previa a un proceso judicial, en donde se le pedía a la jueza que dictara una medida cautelar para impedir que se llevara a cabo el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La jueza de primera instancia dictó una sentencia rechazando esta medida cautelar, diciendo que no se habían acreditado los presupuestos de la medida, y entre ellos lo que tuvo en cuenta es que no se había acreditado la voluntad por parte de la madre de interrumpir el embarazo. Esta resolución fue apelada y la Cámara de San Juan hizo un análisis pormenorizado, porque hubo varios agravios respecto del caso en particular, porque se había hablado de que no se le había dado intervención al asesor de menores. La Cámara dijo que este tipo de cuestiones en una medida cautelar se podían sanear con posterioridad. Después hicieron un análisis específicamente de si cuestiones atinentes a la legitimación de la que vos hablabas recién en los casos de provincia, en donde si realmente el padre, a partir de la ley 27.610, estaba legitimado a hacer una presentación así para solicitar que este procedimiento se interrumpiera. Y ahí realizan a mí me llamó la atención porque es una construcción interesante, que hasta ahora yo había visto normas así por separado, pero una construcción a partir de la cual lo que hacen primero es establecer que, como la persona que planteaba el caso era integrante de un matrimonio, hacen lugar a, digamos, construyen todo a partir de la existencia del matrimonio, el proyecto común, la vida en común, la presunción que existe en el caso de un matrimonio, que si una persona está gestando, se presume que el padre es el integrante del matrimonio. Hay una presunción de paternidad, siempre y cuando esto se produzca después de producido el matrimonio y dentro de los 360 días de presentada por ahí una demanda de divorcio o estar separados de hecho. Y también hace un análisis de normas que tienen que ver con cuestiones de relaciones de familia y régimen de parentalidad. Y lo que de alguna manera me llamó la atención fue que la Cámara hace una interpretación de una norma en particular, que es el artículo 642, que establece que cuando los padres no pueden ponerse de acuerdo en cuestiones atinentes a los hijos, es el juez el que tiene que dictar una resolución judicial para ver qué posición se acompaña. Y es a partir de esta construcción, de esta norma, en que consideran que respecto de una vida en gestación, de un proyecto común, no puede haber una autonomía de la voluntad por parte de uno de los integrantes del matrimonio para tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Obviamente no entran sobre el fondo de la cuestión de la constitucionalidad o no de la ley, sino que analizan si en principio la persona que está haciendo el planteo tiene legitimación. Claro, tiene legitimación, o sea, tiene un interés concreto en el caso y la persona se está presentando por sí en representación del hijo por nacer, ¿no? Y teniendo en cuenta esta construcción es que se hace un análisis de la documentación que se había presentado y llegan a la conclusión de que están acreditados los elementos que permiten de alguna manera establecer que había una razonabilidad en cuanto al planteo que se hacía, que había documentación que avalaba el planteo como para hacer lugar a la medida cautelar. Lo cierto es que el fallo de primera instancia había sido dictado el 26 de abril del 2021 y la Cámara falla el 1 de mayo del 2021 cuando notifican a la mujer que tenía que abstenerse de realizar el procedimiento ya se había llevado a cabo.
Entonces, finalmente después se deja sin efecto esta medida cautelar, ¿no? Porque se había transformado en abstracta, en definitiva. Y lo que me pareció también interesante fue que en el planteo que se hace en Salta, que también lo hace el presunto padre del hijo por nacer, en este caso, a diferencia del anterior, era una unión convivencial o una pareja, ¿no? De dos personas que habían tenido una relación durante meses y que la persona había quedado embarazada y que tenía intenciones de abortar, y se acredita toda esta circunstancia a partir de un testigo que había acompañado a la persona a hacerse las ecografías y había presenciado esto, ¿no? Y lo interesante también es que en el caso específico de Salta, al no existir esta presunción de paternidad, porque no hay un matrimonio, lo que el presunto padre lo que había hecho, se había presentado ante un escribano y había hecho un reconocimiento de filiación, que el Código Civil y Comercial de la Nación permite hacerlo, Claro. y que va a tener validez en función de que la persona por nacer nazca con vida, obviamente. Entonces, vemos que por ahí en el caso concreto es más complejo el análisis, porque en principio lo que no se puede acreditar en los casos que realizan presentaciones colectivas es el caso en concreto en el cual hay un interés en particular, hay una defensa específica. Entonces, en esa Decime, situación... ¿en el de Salta pedía cautelar también? También pedía, No me acuerdo de eso. lo hace dentro del marco de un amparo, a diferencia del otro en donde hacía una presentación posterior, ¿no? En el Ok, primer caso está de bien. San Juan es una medida cautelar y después iba a ser una Exacto. presentación En el otro en el judicial, marco de un amparo. y en el otro en el marco de un amparo. A ver, sin duda, en los casos concretos que vos estás señalando, evidentemente se darían los presupuestos a priori de la cautelar. Perfecto. Ahora, el problema que yo veo es que el tiempo, porque lo que no puede el resultado de la cautelar es identificarse con la petición de fondo. Claro. Entonces, bueno, que esto es aplicable en todos los ámbitos del derecho. Entonces, porque si no estás adelantando la opinión. Claro. Y entonces, esto sí pienso en los tiempos, ¿no? O sea, la cautelar de manera tal que permita luego el tratamiento de la cuestión de fondo y dentro del plazo que te tiene Bueno, para por eso, interrumpir el embarazo, claro, ¿no? por eso tener en cuenta los plazos, ¿no? El fallo de primera instancia Claro. es del 26 de abril y el de Cámara del 1 de mayo, porque además lo que puede llegar a ocurrir a partir de dictar una medida cautelar es que en algún momento la situación que permitía una interrupción voluntaria del embarazo Claro. desaparezca por el mero transcurso del tiempo y se transforme en un acto Claro. ilícito, por así decirlo, No, ¿no? por eso, con lo cual estás colocando a la gestante, para decirlo de alguna manera, también en una situación complicada desde el punto de vista que la ley le está reconociendo un derecho y por el no plazo razonable desde el punto de vista procesal constitucional se le esté cercenando en la práctica, ¿no? O sea, que son una serie de cuestiones, pero lo interesante, digamos, de estos dos casos es que ahí tenemos una legitimación en principio o a priori que le habilita para hacer el planteo, ¿no? Por lo menos Claro, para la discusión. y lo que yo pensaba que en estos casos es como si, más allá que en la mayoría de los casos donde se hacen estos planteos se recurren a los tratados internacionales y leyes específicas respecto de la niñez, lo que me parece sí es que de alguna manera a mí me llamó la atención que en los casos que se hizo lugar a la medida, no se habló de cuestiones de derecho internacional, ni la Convención del Niño, ni este tipo de cuestiones, sino específicamente normas de derecho interno que tienen que ver con el código nuestro, ¿no? Y más aplicables al ámbito de familia, como si de alguna manera esto que hablábamos en nuestra primera charla respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo trajera como consecuencia de cuando se dictó la ley,
se tuvo en cuenta que había una serie de normativas que por ahí se tornaban aplicables y que iban a traer este tipo de... Planteos judiciales. claro, y de normas en pugna, porque Claro, acá la cuestión específica es, se supone que cuando el juez tiene que aplicar la norma, tiene que hacer una interpretación armoniosa e integral de toda la normativa. Y tiene que decir sí. por qué, de alguna manera, en su orden de prioridades, aplica Tiene que determinada explicar. cuestión y no Sí, otra, ¿no? Y en sí, este caso es sí. como que hubo una cuestión focalizada específicamente en temas, en la normativa de las relaciones de familia y la responsabilidad parental. Creo que con la intención de alguna manera abrir la puerta a la legitimación del planteo. Bueno, pero claro, pero estamos en una cautelar, ¿no? Claro, totalmente. Porque cuando tenga que tratar la cuestión de fondo, si es que la trata, yo creo que ahí van a tener algún problema con el tema solo de la legislación interna, Claro. del Código Civil, si esta ley se enfrenta o no, porque es una ley posterior, es una ley especial, eh, y los argumentos van a tener que ser fuertemente constitucionales para poder eh, sostener lo contrario de lo que dice la ley, ¿no? Sí, exactamente. Incluso Yo con las creo que, constituciones provinciales también, ¿no? O sea, cómo claro, va a jugar el tema este de las constituciones provinciales con la Constitución Nacional. Pero claro, todavía no tenemos ninguna, ninguna cuestión de fondo, ya te digo, solo la de San Luis, pero tengo la impresión de que es bastante débil, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? no, Claro. pero me parece que es como un primer pantallazo en donde podemos ver que por ahí, en materia de medidas cautelares, el Sí, tratamiento no es de la profundidad que se requiere para no, determinar la inconstitucionalidad de una norma, no. ¿no? Es más, en la cautelar no se debería tratar el problema de fondo, con independencia, que es como que transitas una frontera muy, muy, muy delicada, ¿no es cierto? Muy sutil, pero como decís vos, a los efectos de la urgencia, de la Claro, gravedad, de la legitimación activa, de un interés concreto, hay un conflicto. Y si hay un conflicto, estarían dados los requisitos, un conflicto que no puede soportar el paso del tiempo. Fíjate que acá no lo puede soportar ni para un lado ni para el otro. Es el claro, mismo tiempo el que está en juego para el interés de las dos partes. claro. Por eso es un tema El, complejo, ¿no? claro, y por eso también la cuestión es que es importante que, o la intención de esta charla que tenemos hoy es aclarar que en ningún momento se avanzó en estos casos en particular, en los dos casos en concreto, respecto a la inconstitucionalidad de la norma, sino que se A la hizo un primer exacto, análisis de sí, una medida cautelar. exacto. Solo el de San Luis trabaja el fondo de la cuestión y lo declara inconstitucional. Pero estamos en una primera instancia, no sabemos, yo por lo menos no conozco todavía qué está pasando en las instancias de grado. Bueno, calculo que iremos avanzando a medida que vaya pasando el tiempo, seguramente En la medida que podamos discutir, sí. que van a aparecer más fallos y que nos van a dar, que van a dar luz respecto de toda esta situación. Y Bueno, ver cuál es la Susana, interpretación. claro Bueno, que en definitiva se realiza. es lo que vale. Eh, Bueno, un placer, un nos gusto, encontraremos en breve claro que sí. para Eh, seguir con estos temas. bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso. Hasta Chao, Ana luego. Laura. Chao. Hasta luego.